mandaste de irnos? ¿Me lo comentaba? Por Facebook. ¿Ya lo mandaste? Por Facebook. Ya está en Facebook, pero no tienes la página. Buenas noches, vamos a dar inicio. Hoy vamos en la clase por Facebook. Les pido el favor a los hermanos y hermanas que ya están conectados en la transmisión, por favor pasarle el link a todos los conocidos y anunciarles que hoy no estamos por Google Meet, sino por Facebook. Que el Eterno los continúe bendiciendo. Ya sabemos muchos que estas transmisiones de los días martes se refieren específicamente a la enseñanza del Shabbat y de las diferentes festividades ordenadas por el Padre Eterno. En esta primera etapa en cuanto al tema de las enseñanzas, vamos a estar viendo lo que tiene que ver con la enseñanza de las citas o los muedín estipulados por el Padre Eterno. Amén. Esta es, si no estoy mal, creo que es la cuarta clase ya que estamos dando para los hermanos que se están conectando, que están ahí en la transmisión. Los que de pronto no hayan escuchado las clases anteriores, por favor asesórense ahí con los hermanos que vienen en el grupo y con mucho gusto ellos los ayudarán a informarles el tema que hemos estado dando. Bueno, entonces hoy vamos a ver de qué manera o de qué forma o qué razones, más bien sería la palabra correcta, que tanto Yahweh Sebaot como Yahshua HaMashiach le han dado tanta validez al tema del Shabbat, a esa preciosa celebración, y por qué todo ser viviente, todo ser humano que habita la tierra debe celebrarlo. Amén. Nosotros ya hemos venido dando muchos textos bíblicos, y la idea y la razón fundamental es que toda predicación, toda enseñanza tiene que ser soportada a través de la preciosa Escritura. Amén. Nosotros en este grupo tenemos como texto base el texto que aparece en el segundo libro de Pedro, capítulo 1. Les pido un momentico volverlo a leer. Vayamos un momentico al texto de Pedro, segundo libro de Pedro, capítulo 1, verso 19 al 21. Amén. Segundo libro de Pedro, capítulo 1, verso 19 al 21. De todas maneras, les pido el favor a las hermanas y hermanos un mensaje o alguna señal de que la transmisión está saliendo bien, que el audio está correcto en cuanto al sonido y que la imagen también está en la forma ideal. Dice el segundo libro de Pedro, capítulo 1, verso 19: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual haces bien en estar atento como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto,
que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Refiriéndose al término profecía, se está refiriendo a todo el contexto y a todo lo citado en la preciosa Escritura. Amén. Dice, ¿y por qué habla de profecía, de nebuá? Habla de profecía porque el Padre le entregó a sus ministros en los diferentes ministerios. ¿Y era qué cosa? Profecía no solamente es ver los acontecimientos del futuro. Profecía es saber escuchar y saber interpretar en cuanto a lo que tiene que ver con el Padre Eterno. En lo que Él ha dicho, que el hombre lo haya sabido captar, que no lo haya tergiversado. A esa palabra soltada con el poder de su voz, a eso es lo que se le llama profecía. Y dice, porque nunca la profecía, o sea, nunca la palabra del Eterno fue traída por voluntad humana, sino que los salvos, los kadosh, hombres del Eterno, inspirados por el Ruach HaKodesh o por el Espíritu Santo. Amén. Ahí es cuando estamos entendiendo a qué se está refiriendo. Parafraseando, trayéndolo a nuestro lenguaje actual, todo lo que tú hables en referencia a lo que tiene que ver con el Eterno, tiene que estar soportado por la palabra profética más segura. ¿Cuál es la palabra profética más segura? La preciosa Escritura del Eterno. Esa no es el concepto, no es la revelación que el hombre tenga, no. La palabra ella misma es quien se muestra, y ella es quien nos da a entender, según decía Mashiach, que ellas eran las que daban testimonio de lo que era Yahshua HaMashiach. Ellas eran las que dicen claramente quién es esa persona. Por eso habla, ellas son las que dan testimonio de mí. Pastor, ¿y eso dónde está? En el libro de Yahanán, o conocido en las Biblias occidentales como Juan, el Evangelio de Juan. Capítulo 5, verso 39. Amén. Leo para ustedes. Escudriñen las Escrituras. Escudriña el Nuevo Testamento. Dice todas las Escrituras, desde Bereshit, que es Génesis, hasta Isaías o Jicalú, que es Apocalipsis. Toda completa, dice. Porque a ustedes, o sea, al que lo está leyendo, al que está creyendo, le parece que en ella tiene la vida eterna. ¿Por qué nos parece? Porque ellas son las que el autor de la vida eterna. Y dice, y estas escrituras son las que dan testimonio de mí. Estas eran palabras que salían por la boca de Yahshua HaMashiach. Amén. Bien, entonces nosotros estamos entendiendo, entendiendo en esta primera parte de la Escritura que toda enseñanza que tú recibas, ¿por quién tiene que estar soportada? No por el conocimiento de la persona, tiene que estar soportada por la misma Escritura. Entonces, por eso siempre hemos hecho esto, hemos dicho esto. Toda enseñanza, toda predicación en una congregación de sana doctrina debe estar soportado por la misma Escritura. En el capítulo 17, si no estoy mal, de Hechos de los Apóstoles, dice que una congregación a la cual Shaul, el Ras Shaul, le predicaba, dice que ellos solícitamente escuchaban la predicación, recibían la enseñanza de parte de Shaul, ¿verdad? El conocido como Pablo, el mal llamado Pablo. Y dice ese mismo pasaje que ellos iban pronto a las Escrituras, a estas mismas Escrituras. Ellos iban pronto ¿a qué? A constatar
que eso que había sido enseñado por Pablo era acorde a la Escritura. Entonces, siguiendo ese ejemplo, en este grupo de enseñanza hemos determinado que toda enseñanza, ¿verdad?, en este tema que estamos dando a través de todos los martes, es el Shabbat y los Muedín. O sea, aunque el Shabbat es un Muedín también, o sea, todas las festividades del Padre Eterno. ¿Por qué debemos celebrarlas? ¿O por qué, según opinan muchos, no se deben celebrar? Aquí estamos para dilucidar eso. Amén. Bien, en cuanto al tema de hoy, vamos a ver de qué manera la misma Escritura determina que Yahweh Sebaot, que es el Padre Eterno, y Yahshua HaMashiach, su hermoso Hijo, el Salvador de la congregación, ellos daban la importancia y la autoridad a esa festividad llamada el Shabbat. Amén. ¿Y cómo vamos a ver a través de la enseñanza que el día domingo no aparece con la autoridad enseñado por la doctrina de hombres? Amén. Bien, ¿quién hizo el Shabbat? ¿A quién se le ocurrió hacer eso? Génesis capítulo 2, verso 3 enseña, vayamos un momentico allá, nos enseña, Génesis capítulo 2, verso 3 nos enseña que el creador de esta cita, el Abacados, fue el Padre Eterno. No se le ocurrió a Adán, no se le ocurrió a un judío alguno, como nosotros siempre hemos escuchado. No, eso es de los judíos, eso no es de los judíos, eso es del Padre Eterno. Entonces dice la Escritura en Génesis 2, dice, le leo desde el 1 para que entiendan todo el contexto de la porción bíblica. Dice: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. ¿A qué se refiere todo el ejército? A todo lo que conformaba la creación. Entre esos el ser humano. O sea, entre esos estabas tú, estaba yo, estaban los animales, todo ser viviente, las plantas, todo. Las montañas que no son seres vivientes, pero eran parte de la creación. O sea, ¿qué daba a entender eso? Que todo lo creado estaba ahí, bajo la cobertura de lo que el Padre Eterno estaba mostrando en este pasaje que estamos leyendo inicialmente. Y dice: y acabó Elohim en el séptimo día la obra que hizo y reposó. No reposó porque se había cansado durante toda la creación, porque Yahweh Sebaot no se cansa. Cuando tú te vas al texto original, ahí dice: y contempló y meditó en lo que había creado. No meditó para pensar o para ver si le había salido bien o mal, porque si tú te vas leyendo desde el capítulo 1 de Bereshit, de Génesis, al final de cada día de creación dice: y era bueno. Daba a entender que lo que él hacía estaba bien hecho, era correcto. Cuando me refiero a que se sentó a meditar, se sentó a ver que el hombre, su máxima creación, iba a hacer con lo que le estaba dejando. Amén. Así como el día a día, hoy en el 2020, el día a día medita acerca de nuestro actuar, de lo que nosotros hacemos con los recursos que él nos ha dejado. Entre esos recursos está tus sentidos, tu cuerpo, tu pensamiento, tu mentalidad, está todo. Amén. Entonces dice, y el verso 3 es el más claro en cuanto a lo que estamos enseñando hoy. Dice: y bendijo Elohim. Si tú te das cuenta, los otros días no expresa palabras de verajá, palabras de bendición. Dice que era bueno, porque daba por entendido que lo que había hecho estaba bien, era perfecto. Amén. Dice: y lo santificó. En el texto original dice: y lo apartó. Cuando tú apartas algo, es porque le vas a dar un uso exclusivo. Si tuviésemos la posibilidad y tuviésemos riqueza financiera y apartáramos
un día específico de nuestra producción para el Padre Eterno. ¿Eso qué quería decir? Que todo lo acontecido en ese día era para el Padre. Es para el Padre. Así sea el mejor día de venta del año, esa ganancia era para el Padre. A eso de pronto te estoy dando una comparación, guardando las proporciones, es porque hay que traer la interpretación que es de parte del Padre, no de parte mía, a los acontecimientos que vivimos día a día. Entonces, hay personas que tienen un excelente hábito y apartan cosas, apartan acciones para el Padre Eterno, y esas son inamovibles, dice Salmo, como el monte de Sión que permanece, ¿verdad? Entonces dice, y lo santificó. Si pudieras abrir un paréntesis, debería colocar ahí, y lo apartó. Dice, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Esa es la primera señal que Yahweh Sebaot entrega. ¿Y delante de quién lo entrega? Delante de Adán, mal conocido por nosotros como Adán, y Java, conocido por nosotros como Eva. Delante de esas dos semillas, dijo, este día es diferente. Este día es apartado para mí. Parafraseando, quiere decir, este día me lo debes dedicar a mí. La obra que hacen los otros días son diferentes a las que harás en este día. Entonces, estamos entendiendo que es Elohim, Yahweh Sebaot, el Abacados, el Padre Eterno, quien creó ese. Es maravilloso. Un día de celebración, no celebración de jolgorio, de fiestas y de... No. Cuando se refiere el término original a la celebración, era un día para estar metido bajo la presencia del Padre Eterno. Cuando me refiero a presencia, me refiero a que todo estaba encaminado a el Padre. Los otros días tú estás bajo la presencia. Si es que tienes un hábito de estar en conexión con el Padre, pero tu mente también está en función de realizar las cosas correctamente, honestamente, íntegramente, secularmente hablando, pero bajo la supervisión del Padre Eterno, ¿verdad? ¿En qué se diferencian los otros días de esto? En que en los otros días tú hacías obras seculares para ti, para tu vivencia, para tu bendición secular. ¿Qué son bendiciones seculares? La adquisición de finanzas, la adquisición del alimento, la adquisición de recursos como la casa y todo eso, el estudio, la labor que te lleva a bendición, pero que en el día del Shabbat todo eso se detenía, porque ya tú como principal persona que le ibas a dedicar cosas al Padre, te ibas a dedicar a ir a lo de él, ya no a lo tuyo. Isaías nos lo enseña, ¿verdad? Pero más adelante lo vamos a ver. ¿Qué más podemos decir hoy? Dice la Escritura que fue hecho para protección y un día me puede proteger, pastor. Claro que un día te puede, cuando viene bajo el propósito que Dios lo ha creado. Me estoy refiriendo al día. Entonces vayamos un momentico al Evangelio de Marcos en las Biblias occidentales, o de Mordecai y Yahanán, que es la misma persona traducida como Marcos. En el capítulo 2, verso 27 dice: Yahshua Masías, hablándole a personas, a que entre esos incluidos los fariseos, que eran disertaban o discrepaban, más bien es la palabra correcta, en cuanto a lo que Yahshua venía enseñando. Yahshua en respuesta le estaba diciendo:
el día del Shabbat fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre, que no eres tú ni soy yo, que es Yahshua HaMashiach, el autor y consumador de nuestra emuná, o sea, de nuestra fe, dice, es el Señor del Shabbat, del Yom Shabbat. ¿Qué estaba dando a entender ahí? Que el Shabbat protegía al hombre en cuanto a qué, en cuanto a todos los aspectos integrales de tu vida. En cuanto al pensamiento, porque cuando tú tienes tu pensamiento en un día dedicado al Padre Eterno, tú no tienes que estar pensando en las cosas del mundo. ¿Por qué protege tu vida el día del Shabbat? Porque aún durante los otros 6 días, tú te conectas a través del Shabbat por cuanto estás meditando de día y de noche en la preciosa palabra del Eterno. Y a través de que meditas, y te lo doy por consejo, no era meditar donde te saliera la escritura, donde los dioses te llevaran a meter el dedo en la escritura y eso es lo que iba a leer. No, tienes que tener un estudio ordenado y secuencial de lo que el Padre quiso enseñarnos. Ahí es donde tú te vienes a acordar de las parashá que vienen en una secuencia ordenada y de determinada manera tú vienes estudiando esa parashá, profundizando antes que nada bajo la presencia del Padre Eterno. ¿Qué quiere enseñarte en esta semana? Al tú estar metido en ese estudio, tú no te vas a tener tu mente para cosas vanas y futiles, para cosas inútiles. Tu pensamiento va a estar, en pocas palabras, los 7 días de la semana enfocados en el Padre Eterno. Inclusive en el acontecer diario de los otros días, que no son el apartado para el Padre, tú vas a estar en tu mente enfocado en el Padre. Y Él te ayudará a tomar sabias decisiones. Y cuando tú tomas sabias decisiones, por lo general, eres protegido. Amén. Un ejemplo, y te pongo un ejemplo, que estoy seguro que varias personas aquí en el grupo lo han vivido. Si tú se te presenta una situación de decidir algo durante la labor, durante el estudio, durante el vivir en la casa, durante los 6 días que no son el día Shabbat, pero tú has venido meditando en su palabra de acuerdo al ordenamiento que el Padre ha estipulado, esa misma palabra te hará reflexionar y te hará tomar una sabia decisión, no una decisión cualquiera, ¿verdad? Entonces, al momento de un ejemplo, alguien te plantea un negocio, pero tú llevas esa petición al Padre, pero no para que el Padre te diga o no te diga, porque ya te dijo. ¿A qué se me estoy refiriendo? Porque Él te dijo, ahí están mis escrituras, ve y medita en Proverbios, un ejemplo, ¿qué debe hacer una persona correcta? Ve y medita en Eclesiastés, ¿qué hacía la persona que es sabia? ¿Qué hace para poder tener una decisión correcta? Entonces, cuando yo estoy entendiendo que sí protege mi vida, porque cuando yo estoy leyendo la parashá que tiene que ver con Levítico capítulo 11, yo estoy entendiendo que mi cuerpo debo cuidarlo, ¿verdad? Entonces, verdad. Entonces yo tengo ahora que alimentarme acorde a lo que el Padre me enseñó, no acorde a las costumbres erradas que yo traía. Entonces, tienes que mejorar en tu vida la salud. Amén. Que ya yo no puedo hablar, porque por una misma fuente no pueden salir 2 clases de agua. Entonces yo vengo a meditar en eso y ya yo no puedo decir vulgaridades. Y por esta misma boca bendecir al Padre Eterno. Eso no es posible ante la presencia del Padre. De esa manera que te he venido explicando, es que tú estás entendiendo el libro de Marcos, capítulo 2. El libro de Marcos, ya te digo, capítulo 2, verso 27. Entonces sí, el Shabbat nos guarda, nos protege. Te dice que el Shabbat fue hecho por causa del hombre. O sea, fue
protección que el Padre le entregó al hombre. Lo que pasa es que si no practicas el Shabbat, protección te va a dar. Porque ese día tan santo, tan bendecido en cuanto a lo que es derramado en nuestras vidas, si yo no lo hago, ¿qué pasa? Un día más, ¿verdad? Bien, continuemos. El Padre Eterno, Él mismo, bendice el séptimo día y lo llamó por su boca, por la boca de Yahweh salió la palabra Shabbat. Éxodo capítulo 20, versos 10 y 11 dice, Éxodo 20, 10 y 11. Capítulo 20, versos 10 y 11 dice, el séptimo día es reposo para Yahweh tu Elohim. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero, ojo, que está dentro de tus puertas, que está bajo tu cobertura, que está bajo la presencia del Padre Eterno. Porque en 6 días Yahweh Sebaot hizo los cielos y la tierra, el mar, todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Yahweh bendijo, dice ahí literalmente, expresó una verajá, derramó verajá sobre ese día, el día de Shabbat, y lo santificó. Toda expresión que hoy estamos utilizando, todo concepto, viene unido a un texto de la preciosa Escritura. ¿Qué más dice? Que además de lo bendecido que hace, lo aparta, lo santifica, ¿verdad? ¿Qué tiene de importante eso? Que con el día domingo no sucedió eso, que con el día lunes no sucedió eso, que con el día martes. Ahora, yo te estoy dando los nombres domingo, lunes, martes, miércoles, para que tú entiendas, pero el Padre Eterno no le dio esos nombres a esos días. El Padre Eterno le dijo primer día, segundo día, tercer día, cuarto día, quinto día, sexto día y Yom Shabbat. No dijo séptimo día, dijo Yom Shabbat. Fue el único día que le colocó un nombre. Amén. Por eso es diferente. ¿Por qué a ese día le coloca un nombre y a los otros los enumera? Para que tú y yo entendiésemos que era algo diferente, que en nuestra mente se tiene que hacer valedero, que es diferente, que la situación es diferente, que es un nombre, ¿qué cosa? Diferente. Por ende, es un día especial, ¿verdad? Dice también, los hijos del Eterno guardaban el sábado antes de los 10 mandamientos. ¿En qué momento son entregados? Aunque no son 10 mandamientos, ya el grupo lo sabe. ¿En qué momento el Padre Eterno coloca esta preciosa instrucción de guardar el Shabbat? Ya tú estabas leyendo que en Génesis capítulo 2, verso del 1 al 3, él especificaba el tema del Shabbat, ¿verdad? Porque los mandamientos, ¿cuándo fueron entregados? O las instrucciones que son conocidas por nosotros como mandamientos. En Éxodo capítulo 19 y Éxodo capítulo 20. Es más, te digo algo. La instrucción del Pesaj fue entregada antes de los mandamientos, ¿verdad? En Éxodo capítulo 12 estaba la instrucción de otra fiesta anual que el Señor ordenó, nos instruyó que nosotros hiciéramos, ¿verdad? ¿Qué estamos entendiendo ahí? Que no era por ley como nos habían enseñado, que era por instrucción que el Padre había entregado para protección nuestra. Las festividades en sí son protecciones a nuestra vida, es mantener esto metido con el Padre Eterno. Amén. Dice, no existe, es más, le regalo una Biblia a Kadosh, le regalo una copia de ese texto a la persona de este grupo o de algún amigo invitado que me consiga
que Yahweh Sebaot, el mismo creador del Shabbat, haya dado una instrucción, haya dado un consejo, haya dado una ordenanza de que ya no vamos a celebrar Shabbat, vamos a celebrar ahora el día domingo, el primer día de la semana, como nos lo enseñaron. A quien me encuentre eso, le regalo una Biblia K2, ¿verdad? Pastor, ¿y por qué tan eso así? Porque eso no existe, porque eso no está determinado, porque Yahweh Sebaot nunca. Es más, quien me consiga que Yahshua HaMashiach, a través de su obra redentora, dejó sin valor la celebración del Shabbat, le regalo la Biblia K2. Y te puede ir a los textos mal interpretados de lo que escribió Shaul, pero por misericordia del Padre, Él aún ha dejado estipulado que toda instrucción dada en lo que conocemos como la Torá no ha quedado sin valor, porque Yahshua HaMashiach, él mismo enseña en Mateo, vete un momento a Mateo, que es el primer evangelio, el primer texto de lo que conocemos como el Nuevo Testamento, de Matisyahu o Matiyah, ¿verdad? Capítulo 5, verso 17, dice: no pienses, eso lo estaba diciendo Yahshua HaMashiach, el conocido por las personas como Jesucristo. Él mismo dice, el Señor de la congregación dice, de todas las congregaciones, según las congregaciones dicen, no piensen que he venido para abrogar la Torá o los profetas. ¿A qué se refería con los profetas? A una sección de la Tanakh que se llaman los Nevi'im, ¿verdad? Que parte de lo que tú conoces como los profetas mayores y profetas menores, que no son mayores y menores, pero también de los profetas primeros también se conoce. Y dice, no he venido a abrogarla, o sea, no la he venido a dejar sin autoridad. ¿A quién? A la Torá y a los profetas. Dice, sino he venido a hacerla cumplir. En el texto original dice, he venido a completarla, a mostrarles cómo se puede caminar por la Torá, cómo se puede caminar por las instrucciones que el Padre Eterno ha dejado. Entonces, si el mismo Señor que reciba, que Él no vino a dejar sin valor lo asignado por el Padre Eterno, entonces, ¿a quién se le ocurrió hacer eso? A alguien se le tuvo que haber ocurrido, porque tanto a ti como a mí nos lo enseñaron, ¿verdad? Y era cuando nosotros aprendimos a celebrar algo conocido como la escuela dominical. ¿Por qué? Porque nos enseñaron que ese era el día del Señor, cuando estamos viendo que no es así, ¿verdad? Dice el estudio que el Padre me permitió ir. Elohim, o sea, el mismo dueño, Señor, Creador, nos ordena, nos instruye de que el hombre, no dice el judío, dice el hombre, guarde el Shabbat. Eso 28 que enseña, pastor, pero nosotros no estamos, yo no estoy diciendo nada más el Antiguo Testamento. Dice eso 28, acuérdate del día Shabbat o el día de reposo, según dice la versión 60, si no estoy errado, para santificarlo. Lo mismo que dice Génesis. Así como Yahweh santificó el Shabbat, ahora en la ordenanza de Éxodo 28 dice, para que tú también lo santifiques, o sea, para que tú también lo apartes, para que tú también tomes ese día de una manera diferente a la que has tomado los otros días, ¿verdad? Nosotros estamos entendiendo que todos los días son de bendición, pero que este es un día especial. Los que tenemos la bendición de estar celebrando el Shabbat, inclusive al inicio de la conmemoración del Shabbat, cuando la mujer del hogar enciende las luminarias, se siente el cambio del ambiente.
Estamos entendiendo, y no es emoción, ojo, es vivencia que se transforma todo. ¿Por qué? Porque no lo transformamos nosotros, lo hace el dueño de ese día, que es Yahweh Sebaot. Lo hace Yahshua Mashiach. Aún caminando en las calles de Galilea, él lo celebraba. Y yo siempre he dicho y le decía a los líderes de la comunidad de acá, y si Yahshua lo celebra, ¿por qué nosotros no? No se supone que el discípulo tiene que hacer lo que el maestro enseña, ¿verdad? Entonces, si él ahora nos está dando una instrucción de que tú y yo, nosotros, lo santifiquemos, Éxodo 28, lo santifiquemos, primero porque tenemos la capacidad de hacerlo. Lo que pasa es que no siempre nos hemos dado santificar como los espíritus esos así, y todo así, no. Santificado en el literal quiere decir apartar, o sea, ese día tiene que ser diferente en tu vida, y ese día tú tienes que ser diferente con los tuyos. Cuando me refiero a diferente, no es que los otros 6 días vas a ser mundano y ese día vas a ser consagrado, no, todos los días tú tienes que actuar, porque no te puedes olvidar de la instrucción dada en Timoteo. Tú no puedes caer en descrédito con los de afuera, ¿verdad? Les estoy hablando a los verdaderos creyentes. Nosotros no podemos caer en descrédito con los de afuera. ¿Y quiénes son los primeros en señalar nuestro actuar? Los que viven con nosotros. Y eso que eres cristiano, y eso que eres evangélico, y ahora dirán, y eso que ahora que estás ahí que de judío, y eso que ahora que estás de mesiánico. No es que estemos o no estemos, es que somos hijos del Padre Eterno, y como hijos de ese ser tan maravilloso tenemos que actuar y testificar delante de la nube de testigos, como enseñaba Pablo, el mal llamado Pablo. Delante de esa nube de testigos nosotros tenemos que testificar qué ha hecho el Elohim que seguimos, qué ha hecho el Padre Eterno que estamos siguiendo. Amén. Bien, continúo para que nos rinda. Pero Hebreos capítulo 4, Hebreos está en el Nuevo Testamento, para los que se van a sorprender. Hebreos capítulo dice: pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que él dice. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Se estaba refiriendo al Shabbat, para que sepan. Si tú te vas al texto original, dice: entrarán en mi Shabbat, en ese momento de consagración, consolación, bendición, multiplicación. En ese reposo entrarán. Dice: aunque las obras suyas fueron la fundación del mundo, se refiere a Génesis capítulo 2, porque en cierto lugar dijo así del 7º día, no estaba hablando del reposo del apapacho. En 4, que dice: porque en cierto lugar dijo así del 7º día, se estaba refiriendo a algo específico. Y reposó Elohim de todas las obras en el Shabbat. Entonces en el Nuevo Testamento también está la instrucción. Entonces cuando a ti te digan, querido hermano, querida hermana, no, ya eso no hay que celebrarlo, ya eso quedó atrás. Y entonces, ¿dónde está Hebreo? ¿Y dónde está Apocalipsis? ¿Y dónde vamos a recibir reposo? No es bajo la presencia de Él, y no es reposo de: ay, Señor, nos va a dar agua, ay, Señor, nos va a... Nos estás enseñando, papá, cómo caminar en tu verdadero reposo, en tu santo día apartado Kadosh, que es el Shabbat, el precioso Shabbat, ¿verdad? Dice, inclusive para los que dicen que esto es para los judíos, váyanse un momentico a Isaías capítulo 56, y voy a utilizar un texto del Antiguo Testamento porque imaginan que el Antiguo Testamento era para los judíos.
El Antiguo Testamento es para la creación completa, para todo ser viviente. Isaías 56, versos 6 y 7 enseña: a los hijos de los extranjeros. En el texto original dice a los hijos de los Goy o de los Goyim. Dice que sigan a Yahweh. Ahí no está, para servirle. Es que ahí donde está el que amen el nombre de Yahweh para ser sus siervos, a todos los que guardan el Yom Shabbat, para no profanarlo, para no pisotearlo. Dice que abracen mi pacto, pero no el pacto que nos enseñaron de trae 10,000 para que te dé 1,000,000. Ese no. El pacto que está en Éxodo capítulo 19 y cuyo sellamiento del único pacto que el Padre ha dado ha sido su preciosa Torah. La Torah fue los documentos de aval de que eso tenía validez perpetuamente. Amén. Dice, yo, o sea, Yahweh se va, él mismo dice, los llevaré a mi santo monte, no dice los llevaré a mi templo. Dice a mi santo monte, al monte Moriah, mal traducido como Moriah. Dice, y los recrearé en mi casa de oración, en mi yeshivá de Tevilá, en mi Beit Hamishdah. Ahí, dice, sus holocaustos, sus sacrificios serán aceptados bajo mi presencia. Dice, sobre mi altar. No dice debajo de mi altar. En la mesa aprende a comer verdadera comida pura. A eso era lo que nos estaba enseñando. Dice, porque mi Beit, mi casa, será llamada casa de oración para los judíos. ¿Verdad que no dice así? Dice para todos los pueblos. Lo que pasa es que todos los pueblos debían cumplir con el verso anterior, el verso 6. Debían servir y seguir a Yahweh. Mientras tú no sirvas y sigas a Yahweh, no entra. Entra cuando entiendes que tienes que servir, cuando entiendas que tienes identidad de hijo, no identidad de esclavo. Cuando hay mentalidad grecorromana aquí no es posible entender esto. Cuando hay mentalidad de israelita sí es posible entender lo que el Padre. Por eso es que Yahshua enseñaba en Yahanán 10, eso lo enseñamos en la clase pasada, mis ovejas, no las ovejas del pastor Alessio, porque el pastor Alessio no tiene ovejas. Yahweh Sebaot, a través de la obra redentora de Yahshua HaMashiach, dice, mis ovejas oyen mi voz, me conocen y me siguen. Oye, pero aquí está diciendo el Padre lo mismo. Quien me sirve y me sigue. Dice, verso 10, te lo voy a leer mucho más despacio. A los hijos de los extranjeros, aquí no está hablando con judíos, que sigan mis ovejas, oyen mi voz y me siguen. Aquí dice en el verso 6 del capítulo 56 de Isaías, dice, los hijos de los extranjeros que sigan a Yahweh. No dice que sigan al pastor Alessio, ahí no dice eso. Dice que sigan a Yahweh para servirle, pero tú no le puedes servir a Yahweh a tu manera, le tienes que servir a la de Él, como Él lo estipuló, como Él lo instruyó, como Él lo ordenó. Cuando tú tienes la preciosa bendición de entrar a una labor, el primer día, tú no te vas enseguida para el puesto de trabajo, o sí te vas. Tú vas a una oficina que se llama trabajo social.
¿verdad? O le llaman la oficina de nómina o empleado o recursos humanos, tiene diferentes nombres. Y ahí te sientan y te comienzan a enseñar qué es la empresa, ¿verdad? Pero también te comienzan a dar instrucciones. Usted tiene que llegar a tal hora, usted te va a tal hora, usted tiene esto, usted hace esto, usted da. Y después es que te van a llevar donde tu jefe y él te va a enseñar lo que va a hacer. A través de toda la Tanakh, él te comenzó a dar instrucciones. Y a través de la bricada ya tú tienes que actuar. Lo que pasa es que tú, tanto el Tanakh, que no lo aceptas, como la bricada ya que lo tomaste como instrucción, te quedará después del Apocalipsis para hacer. Y te has quedado toda la vida esperando para hacer. Y para completar, los famosos padres de la obra interpretaron mal esto. Y fueron más sus desavenencias y más sus deseos por tener subyugado un pueblo que Yahweh se va a llamar a ser un pueblo. Me gusta mucho cómo termina el verso 7. Dice: y será llamada casa de oración para todos los pueblos. Eso se llamaba libertad bajo la presencia del Padre Eterno. Nosotros hemos sido llamados a ser libres, no a ser libertinos, ni a actuar en libertinaje, a ser libres bajo la presencia de Yahweh, a poder celebrar con nuestro Señor lo que Él quiere celebrar. ¿Verdad? Yo creo que este es el texto más maravilloso que hemos visto hoy. Todos han sido espectaculares, pero para mí este fue el más diciente, ¿verdad? Dice el texto, es más, continúa y dice: Elohim promete bendición. Ojo, Elohim promete, no el pastor. Yo no le prometo nada a nadie. Elohim, el dueño de la obra, Él, el dueño de tu vida, el dueño de mi vida. Él promete, Él, de su propia voz sale y dice que Él va a bendecir a cualquier hombre que guarde el Shabbat. Para las que no han entendido, pero como hay una palabra mágica en tu mente que te sembraron, y es que vas a recibir bendición, y cuando vas a recibir bendición, tú corres, ¿verdad? Ese es como el que el gobierno dice que va a soltar, entre comillas, una bendición, en sí viene a ser una situación de pobreza, de miseria a tu vida, pero tú corres pronto al estadio, corres pronto donde van a entregar la platica, ¿verdad? Bueno, entonces, alguien superior a tu presidente, a mi presidente, alguien superior a él dice que él bendice a quien guarde el Shabbat. ¿Hasta hoy es donde está? Para ver si es verdad. Bueno, para ver si es verdad, está en Isaías, capítulo 56, verso 2. Dice: bienaventurado, ¿qué es bienaventurado? Va a recibir una bendición. El hombre que hace esto, ¿qué cosa? El hijo de hombre que abraza esto, que guarda el Shabbat para no profanarlo, que guarda su mano de hacer todo mal. Ay, si ahí también había una promesa. Y dice para el hombre, no dice para el judío, no dice para el hebreo, dice para el hombre. Porque es que las bendiciones no fueron estipuladas a un solo pueblo, que incluyó para que él le enseñara el resto, pero que ese pueblo en su orgullo pensó que era mejor. Si tú te lees el principio de Isaías, comienza a bajar del pedestal a los judíos, porque Yahshua Hamashiach se entregó en el sacrificio de Pesaj para redimir a toda la humanidad del pecado, pero a los que creen, no a la manera que nosotros pensamos, a la manera que Él dice, como Él dice. Y Él está enseñando esta noche aquí a través de esta preciosa palabra. Eso no se me ocurrió a mí, que Él me lo mostró en su preciosa palabra. Y ahí dice que Él bendice. Cuando tú lees bienaventurado, allá en las bienaventuranzas que aparecen en el Evangelio, hablaba de que quién iba a recibir qué clase de bendición, qué persona. No eran todos.
Dice, el que guarda, el que sigue, el que hace, el que se mantiene ahí. Es que la palabra es clara, nosotros somos los que nos complicamos. Desafortunadamente, y siempre lo he dicho y lo enseñaba con los líderes antes de esta situación social, yo les decía, desafortunadamente heredamos cosas erradas, heredamos enseñanzas que no tienen nada que ver con la preciosa escritura del Padre, tiene que ver con mandamientos de hombre. Los mismos judíos, los mismos rabinos han colocado mandamientos de hombre que Yahweh Sebaot jamás estipuló, y han cargado una cantidad de cosas que no. Yahweh fue claro. O tú como padre o tú como madre vas a poner tanta talanquera para que tu hijo reciba bendición. Al contrario, tú mismo tratas de aplanar el camino. Yo aprendía hace 2 para allá atrás, cuando hablábamos de las ciudades del refugio, que hay una instrucción dada por Yahweh, no por el hombre, que inclusive mira lo que dice, era obligación de las autoridades, llámese presidente, gobernador, alcalde, ministro, alguacil, policía, ya dice, a ellos están en la obligación de ordenar los caminos para que la persona cuando saliera y necesitara ir urgente a una ciudad de refugio no encontrara obstáculos. Hasta mí, y yo decía, imagínate, y aquí al revés, aquí se roban la plata. Tiene que ver con la parábola que dimos el sábado pasado. Entonces, para concluir la clase de hoy, nosotros somos llamados a estar unidos al Padre Eterno. Nosotros hemos sido formados, constituidos, creados para celebrar junto a nuestro Padre Eterno lo que Él quiere nosotros, de la manera que Él nos quiere bendecir, la manera como Él desde el principio ha querido tener a su pueblo en bendición, en bienaventuranza, que es un término griego, pero vamos a meterlo porque tú lo has entendido. En acción de bendición quiere vernos, Él no nos quiere ver en situación de aflicción. Nosotros llamamos situación de aflicciones por decisiones erradas nuestras, porque las instrucciones han sido claras. La instrucción dice que Él nos ha llamado a bendición, Él nos ha llamado a hacer luz a las naciones. ¿A qué se refería a hacer luz? Que cuando tú lo aprendieras y aquí fuera un hábito, aquí fuera una forma de vivir, tú ibas a producir por tu boca bendiciones o frutos de bendición a los demás. Por eso es la insistencia tanto de parte de la pastora Nayibe como de mi parte, de que tú aprendas esto, de que tú aprendas de que la bendición que recibíamos el año pasado eran migajas, y con todo eso Dios nos guardó. El Padre Eterno guardó tu vida, guardó mi vida. Vino una pandemia y el Padre guardó a su pueblo. Pero nosotros cada día hacemos lo más posible por apartarnos, y Él nos ha venido llamando con lazos de amor. Una instrucción es un lazo de amor, una instrucción es una palabra de bendición. No es carga, el Shabbat no es carga, el Shabbat es delicia. El Shabbat, haz de cuenta que el Shabbat es la comida preferida en tu vida. El Shabbat, guardando respetuosamente la comparación, el Shabbat es más excelso que la unión con tu pareja. Es mucho más eso. Porque algún día el Padre nos permitirá que te enseñemos qué tanta bendición hay cuando tú tienes el encuentro con el Padre, a la manera que el Padre dice, inclusive mucho más excelsa que la copulación en la relación sexual. Y eso está en la Escritura, pero hoy no te lo voy a enseñar, porque nosotros tenemos que ir, como me dice una hermanita: pastor, enséñeme paso a paso. Y paso a paso hemos venido enseñando. Me gustaba algo que decía un líder de la obra: así como Él se ha esperado por nosotros
tengámosle paciencia a los que todavía no han entendido. Pero no quiere decir que nos vamos a quedar con los que no han entendido. Quiere decir que los que no han entendido tienen que hacer para entender. Que nosotros estamos dispuestos, tanto la pastora como mi persona, a enseñarles, a entregarles lo que les han entregado. Y es nuestro vivo deseo y nuestra ferviente oración que ustedes formen parte de una familia, de una congregación que celebra los muertos eternos. Amén. Antes de finalizar, les doy una información, por favor. De acuerdo a sugerencias y a peticiones de varios líderes, vamos a estar dando la parachá del Shabbat por esta misma aplicación, para que toda la congregación tenga acceso a ella. Y yo conozco muy poco del tema de las redes y eso, no me he metido a estudiar eso, honestamente no me interesa. Prefiero estipular ese tiempo para la preciosa Torá. Pero yo tengo aquí varones y mujeres que sí conocen mucho el tema y ellos me estuvieron dando la recomendación, porque en esta aplicación quedan las cosas grabadas. No quiere decir que te vas a chantar ahí, porque esto es una transición. Una vez nos podamos congregar, las transmisiones se cancelan, ¿oíste? Porque la idea es que tú te congregues en el Shabbat. Amén. Entonces, por favor, pasen la voz, comuníquenle a todos sus conocidos, toda persona que esté interesada en el tema, los líderes que están aquí conectados especial. Hay una demanda de mi parte y de parte de la pastora Nayib. Ustedes tienen que ayudarnos a enseñar esto. Ustedes tienen que esforzarse en estudiar el tema del Shabbat. A los hermanos congregantes que están aquí también tienen que estudiar. ¿Por qué? Porque tú tienes que saber qué es lo que vas a hacer, en qué has creído. Amén. Está siendo derramada sobre sus vidas, que toda descendencia del Centro Cristiano Barú Abad continúe en bendición. Que el precioso Padre Eterno que ha estipulado, y hoy aprendíamos en Isaías capítulo 56 verso 2, que Él entregaría bendición a quien guarde el Shabbat. Nosotros nos apropiamos de eso, pero no es como las promesas pasadas. No es como pensar, yo estoy en la promesa, olvídate de eso, eso es cuento chanchipapa, como le digo yo a los hermanos. En la verdadera bendición es cumplir con lo que Él dice. Shalom Urahob. El día jueves tenemos el ayuno congregacional que por ahora está siendo transmitido por estas aplicaciones. Que el Padre nos continúe bendiciendo. Shalom.